a nivel de grandes medios de comunicación prácticamente es inexistente. Lo poco que existe emula radioteatros de antaño, es para nostálgicos, y las nuevas experiencias se dan desde abajo, independientemente. Vos fíjate que, por ejemplo, en Radio Nacional, hace unos 3, 4, 5 años, aparece un ciclo de radioteatros con una idea muy interesante en Buenos Aires, en Radio Nacional de Buenos Aires, que es Secretos Argentinos. Radioteatros basados en casos reales, desde el doctor Barreda, pasando por distintos casos conocidos de trascendencia, que se ficcionalizaron y se hicieron radioteatro. El director de ese ciclo fue Marcelo Camaño, que viene de la televisión. Había una guionista que es Mercedes Di Benedetto de la radio, pero digo, en la mayor parte no era gente necesariamente de radio. Me da la sensación de que varía mucho y que todavía falta innovación. Eso es lo que yo estoy observando. Una de las razones creo que tiene que ver con, por lo menos en nuestro país, y creo que en casi todo, en Latinoamérica pasa algo similar. Desde la desaparición del radioteatro, cuando el radioteatro existía no había carrera de comunicación, prácticamente. Eran los propios actores, los propios directores de teatro, artistas que hacían radioteatro. Cuando los medios empiezan, digamos, a formalizarse en lo educativo, en lo formativo, a través de que empiezan a aparecer las carreras de comunicación, periodismo y los terciarios, que son todavía más recientes, se los forma para el medio que existía en ese momento, años 80, 90, no existía más el radioteatro. Perfil periodístico y no artístico en la formación para los medios de comunicación, sobre todo radio. Con lo cual no hay gente formada para hacer radioteatro hoy, escribir, ni dirigir, ni actuar. Por eso es difícil encontrar mucha innovación, me da la sensación. El radioteatro debería ayornarse a otro nuevo oyente, al oyente de hoy, que aún todavía no sigue cambiando, porque el oyente de hoy ya ni siquiera necesariamente es el oyente que solamente escucha radio, la radio FM o AM, hay gente que está escuchando por internet la radio, aparece el tema de los podcasts, de una especie de radio a la carta, cosas que están recién empezando a aparecer y todavía no está claro cuánta gente ni cómo la gente se va relacionando con eso. Pero de todas maneras, lo que para mí tiene que quedar bien claro es que el radioteatro o la ficción sonora, porque con este término de ficción sonora ya englobamos más al género y me parece que abarcamos más al género, no muere con estas nuevas formas de escucha ni con este nuevo oyente que está en formación. Al contrario, se reacomoda y se adapta. Porque la ficción en la radio es básicamente, o para decirlo de otra manera, la radio está hecha por su propio lenguaje de darle la capacidad al oyente de que imagine. Entonces, la radio es ficción de por sí, ya tiene esa característica. Lo más fácil para hacer en radio es ficción, o no sé si lo más fácil, lo que más se adecúa al medio, por esa gran capacidad que permite la imaginación, el famoso teatro de la mente. Si todo es construcción en la radio, si solamente con una voz en la radio, con un sonido, estás generando al oyente la capacidad de que se imagine un mundo entero, con nada, con muy poquito. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer buena ficción si el medio te lo está permitiendo?
Bueno, la historia de los medios es una historia recursiva, la historia de la educación tiene mucho para aportar a la intersección. En esa recursividad de la historia de los medios nos encontramos con una serie de paradigmas que son paradigmas de acumulación, que no han sido paradigmas de reemplazo. Ninguno de los medios, en su momento llamados nuevos medios, ocupó el lugar de los anteriores. Del mismo modo, en educación venimos, por supuesto, con una historia muy rica de la modernidad, sujeta a las condiciones de la modernidad, y hoy nos encontramos con una revisión natural de aquello que en la intersección de ambos campos nace con mucha riqueza, yo creo, una serie de nuevas preguntas a las cuales debemos apelar, jerarquizar, además de debatir. Es necesario enlistar nuevamente esas inquietudes, esas preocupaciones, esos interrogantes. Me parece que la historia de la incidencia de los medios en la educación, de educar con medios, de educar en medios, de educar para los medios, determinantes que informan de la necesidad de operar en ello de manera distinta pero convergente al mismo tiempo, pensando que efectivamente los medios atraviesan nuestras vidas cotidianas de millones de personas. Hay muchísima historia muy rica que indica cuánto y cómo pueden incidir los medios de comunicación, desde teorías de agenda setting, pasando por cuánto las telenovelas latinoamericanas han incidido en la construcción de imaginarios y estereotipos. Así que me parece que esa historia hoy está aportándonos una mirada, una puesta en perspectiva de lo que está ocurriendo, y nos llama además a sostener una distancia prudencial con los hechos para ponernos seriamente a buscar las buenas preguntas, que es el trabajo que cualquiera en el ámbito de la universidad debe hacer. Nosotros vemos, estamos transitando los 40 años de democracia, ¿no? En 40 años de democracia lo que vemos quizás son dos movimientos, dos dinámicas a lo largo de estos 40 años, ¿no? O por lo menos las investigaciones en educación ven estos dos movimientos. Un movimiento que tiene que ver con un proceso de exclusión social, una dinámica de exclusión social, y otro movimiento fuerte que tiene que ver con un proceso de inclusión educativa. La inclusión es cuestión política porque la exclusión avanza, ¿no? El proceso de desigualdad avanza, no retrocede en estos 40 años. Los análisis nos demuestran que avanza la desigualdad, avanza la exclusión, a la vez que también avanza el proceso de inclusión, ¿no? Y esa es una dinámica totalmente opuesta y juxtapuesta, totalmente contradictoria, opuesta, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos logros en estos 40 años de democracia, tenemos muchos logros y que tenemos que saber capitalizar, pero también tenemos muchos desafíos por hacer. Ahí hay, no tenemos una educación pública y una escuela pública en particular en el que sea o acompañe estos procesos de exclusión, ¿no? Y eso es importantísimo. En estos 40 años hemos avanzado mucho en que la inclusión sea política, ¿no? Entonces, hay democratización del acceso en todo. Si uno ve las estadísticas, puede pensar que el acceso tiende a la democratización en todos los niveles. Ni hablar el primario, el secundario tiende a una democratización aún mucho más con la obligatoriedad, y en la universidad se está haciendo lo propio, aunque falta un montón. Pero también hay democratización en otros aspectos. No estamos pensando en el vínculo, en la relación entre
entre profesor y estudiante en el que no lo dejaban hablar, o lo burlaban, o lo categorizaban, o lo clasificaban, lo expulsaban al estudiante, ¿no? La famosa escena de The Wall, ¿no? Del docente, del profesor, ridiculizando al estudiante. Hemos avanzado en estos 40 años en la democratización de los vínculos, ¿sí? Es decir, que es un docente que entiende, que contiene, pero que también enseña y trata de encontrar esas formas novedosas de enseñar. Y a la vez tenemos un estudiante que ya no se calla, que habla, que intenta hablar, que pide que le enseñen porque se da cuenta que si no le enseñan no tiene ninguna posibilidad. Lo que vemos en este proceso de intensificación de la desigualdad y de un proceso de tendencia a la inclusión y a la democratización es que hay una evidente desarticulación entre esos logros educativos y el acceso al mercado de trabajo. Uno ve las estadísticas y lo que sucede es que hay las políticas de inclusión y las luchas de inclusión de la población es para que la caída sea menos rápida, ¿no? En algún punto. Entonces ahí tenemos desafíos, quizás, los desafíos son por la pregunta acerca de cómo seguir fortaleciendo para que a la escuela, a la educación pública, para que pueda en algún punto algo que no está haciendo, que tiene que ver con revertir los mecanismos de exclusión. Prometo salir de esta aunque cueste y la reme. Lo prometo por mí y por todos ustedes, porque del barrio salí y eso estoy orgullosa de saber que puedo. Aunque estén feas las cosas, le prometo que saldré de esta, aunque sea con mi voz en forma de protesta. Pedimos al gobierno pero nos cierran las puertas, porque miramos para el cielo pero nadie nos contesta. Lo haré por mí, por mi barrio, por mi team, por mis ideales y por de dónde salí. Me enseñaron a no confiar, que solo me tengo a mí. El barrio nos enseña que siempre hay que seguir. Los pibes en la calle tapándose con cartones. Las chicas no saben de sexo pero tienen relaciones. Los pibes que comienza el camino en las adicciones, y las madres llorando que aumenten todas las pensiones. Siendo joven veo que no tenemos futuro, que la salida no está si nuestro esfuerzo no es duro, que la mirada del que toma solo está en el vino puro, y que no hay mañana sin un pasado oscuro. Sé que duele, cuesta, duerme la siesta, la esperanza. Pibas que tienen 15 con gurises y su panza. Mi vecino que agita el faso y aspira hacia el trance y la pobreza que nos atraviesa y pasa. Prometo salir de esta aunque cueste y la reme. Lo prometo por mí y por todos ustedes, porque del barrio salí y eso estoy orgullosa de saber que puedo. Aunque estén feas las cosas, porque la vida es dura y más si no tenés trabajo. Te presentan laburo pero como sos de abajo te prejuzgan y te ignoran a pesar de lo sabido, porque no es el que lee sino el que aporta lo vivido. A mí me gusta el rap y siento que es mi pasión, pero la familia no apoya. Dice que solo
solo es diversión, porque somos marginados al margen de la acción, con el peso de la ayuda ignorando la convicción. El barrio es mi Olimpo y mi cuna de oro, el cuchillo de doble filo que también viene con plomo, el refugio, un hogar, comedor comunitario, pero el frío en la mesa cuando siempre somos varios. Prometo salir de esta aunque cueste y la reme, lo prometo por mí y por todos ustedes, porque del barrio salí y eso estoy orgullosa de saber que puedo, aunque estén feas las cosas. Prometo salir de esta aunque cueste y la reme, lo prometo por mí y por todos ustedes, porque del barrio salí y eso estoy orgullosa de saber que puedo, aunque estén feas las cosas, de saber que puedo, aunque estén feas las cosas, yeah. O sea que yo casi nunca estoy, viste que yo siempre estoy tratando, soy bastante tímido, yo no estoy, me voy alejando, no me gusta estar entre la gente. Y anoche, como en una sala tan grande, quería ver lo que pasaba, y había oportunidad, estaba Gachi atrás con el técnico de luces, sí. Jorge. Con Jorge Casco. Y observaba, y yo era parte... y lo que quiero decirle es que, como nunca, ingresé como un espectador más. Claro. Yo me reía, o sea, participaba activamente. Jaime es un músico de pueblo y empleado del correo de los años 50, ¿no? Que en realidad lo que Jaime quiere es como, o desea, digamos, lo que tiene en su cabecita, más que el correo, es la bohemia musical, y no sé si trascender o triunfar, pero llegar a vivir de la música, que es un poco la utopía que tenemos todos los que empezamos una actividad artística. Un día Jaime le revela a María que hace 2 años que se ve y está enamorado de otra mujer, en un pueblo pequeño, todo lo que esto conlleva. Entonces, pero le pide a María que lo ayude a dejarla a esta tercera en discordia, ¿no? Porque él no se anima. Con este concepto y viéndolo en esta situación puntualmente, en este pueblo pequeño, donde las normas de convivencia son o eran tan estrictas, digamos, todo esto produce un revuelo, ¿no? Un desacomode de esas estructuras. Pero creo que se habla básicamente del amor y de la falta de él, o del desgaste. Sí. A mí me impresiona que chicas jóvenes de 13, 14, que hemos tenido mucho público de esa edad, mucha gente joven, les guste o se enganche. Ayer había mucha gente joven, sí, por ejemplo. Sí. Después otra cosa que tiene la obra, que es, si bien es cierto lo que estamos charlando, pero lo que me sorprendió siempre en su escritura, en su relato, cómo está el personaje, de los dos personajes, pero el tuyo, el rol de María, aparece como una mujer, digamos, y además la relación que tiene con Jaime es una relación bastante ambigua, polivalente en el sentido de que parecen hermanos, parece la mamá, parece la mujer, parece una hermana menor, parece una amiga. Y el rol o sea, ese rol, por ejemplo, y eso, digamos, esos distintos roles
que no están separados, están todos unidos. Y desde el Claro. punto de vista de la actuación, y eso es un mérito tuyo, me parece, más que la autora. Sí. Chi venga la montaña, te guarda vecchino se baña, y lo voglio regalar, y lo voglio regalare, perché l'embelmase. Esperé a la salida del baile. Te fuiste por la puertita trasera. No quería verla. Te escapaste. Como una rata. No quiero verla nunca más. Estaba enfrente, apoyada contra la pared, metida en un tapado grueso como si fuese invierno. Si no fuera porque le vi el zapatón que usa en el pie derecho, ni cuenta me daba que fuera ella. Estaba fumando. Justo cuando voy a cruzar, vos sabés, el tarambana de Luigi que me saluda. María, vení, te alcanzo con el carro, vení. ¡Ja! Sigue con un mismo carro acá en la ciudad como si estuviéramos en el campo todavía. ¡Oh, qué bestia! ¿Estaba llorando? A vos eso no te importa. Ella siempre está llorando. Sí, da como una cosa de género, porque las mujeres a mí me comenta que cuando él saca la armónica lo odian. Y claro. Claro. Y que es así. Y viste que cuando termina la obra, las mujeres van con Adhieren. María y los hombres van con Jaime. Adhieren a María. Porque cuestiona algo que es así, ¿no? Que es la monogamia, ahora que se está haciendo monogamia, ¿no? Con Raúl. Ajá. ¿Qué es la monogamia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es el amor? Si el humano es monógamo. Si el humano, si no es una bestialidad Tenerlo en monogamia. realidad viene un extraterrestre y dice, estos seres humanos están totalmente locos. ¿No? Bueno, encontrarnos en un momento tan particular, tan difícil y tan peligroso para nuestro futuro en la educación es imprescindible para poder intercambiar puntos de vista respecto de cómo pensar juntos los problemas de la educación, cómo responder los enormes y permanentes ataques que recibimos como educadores, como cientistas sociales, en mi caso de CONICET, donde parecemos ser el punto de crítica y tenemos que estar como todo el tiempo explicando qué es lo que hacemos, y eso también es una responsabilidad nuestra, explicarnos mejor, ser más abiertos, hacer que la universidad sea más porosa, que la gente sepa qué hacemos y por qué decimos que trabajamos para ellos. Y hacer este tipo de encuentros nos permite intercambiar puntos de vista y estrategias para saber cómo abordar el futuro. La educación siempre tuvo que estar cerca del pueblo y para el pueblo, ¿no? Eso ha costado porque hemos tenido una impronta colonial. Acá las universidades en Argentina y en América Latina prácticamente al tiempo de la conquista se empezaron a abrir y luego quedaron enquistadas en el momento en las formas eclesiásticas. A partir de 1918 dieron un rumbo, pero a partir de 1918 el rumbo no fue de permanente ascenso, hubo retrocesos, hubo siempre participación de los estudiantes en todos los movimientos políticos. Por ejemplo, eran los estudiantes universitarios los que estaban en contra de Perón, o eran los universitarios los que estaban con Perón, y digamos siempre hubo como una imbricación muy grande que es absolutamente distinta de lo que ocurre en las universidades
de otros países, especialmente europeas, ¿no? Donde la universidad es un lugar donde va gente de un cierto interés intelectual o una cierta élite que puede afrontar el pago de la universidad. El hecho de que nosotros hayamos podido resistir a las medidas de arancelamiento a la universidad que se quisieron hacer, y quién dice que no estamos exentos de que eso vuelva a intentar ocurrir. Bueno, la universidad sin duda tiene que estar, no digo a la vanguardia, porque no es el faro de la idea iluminista donde nosotros somos los que sabemos y iluminamos al pueblo, junto con la ciudadanía a veces organizada, a veces desorganizada, como sea, pero siempre la universidad de puertas abiertas y como un espacio para repensar, comprender la realidad y pensar en cómo abordar y transformar el futuro.